tal? Muy buena tarde, los saludos amigos licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa, transmitiendo directo desde la plataforma Lex Informa. Hoy se encuentra con nosotros la doctora Mónica Valencia Díaz, es doctora en Derecho Penal, magistrada titular de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, y además es docente en la Universidad de Quintana Roo y en la UNIT, planteles Chetumal y Playa del Carmen. Bienvenida, magistrada, ¿cómo está? Muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradecemos mucho por estar con nosotros y gracias por aceptar esta invitación. Por el contrario, yo me siento muy honrada y pues complacida y le agradezco mucho la invitación. Gracias a usted. Mira, pues el tema que vamos a hablar de ejecución de sentencias. Le cedo el uso de la palabra, magistrada. Pues vamos a hablar un poquito de curiosa todas las orientaciones que podemos encontrar. Entonces, ahí me gustaría pues hablarlo desde un punto de vista más genérico, desde un ámbito procesal, pero desde luego tocando algunas vicisitudes, sobre todo por la práctica, en este caso jurisdiccional, en donde cada una de las materias tiene lo suyo. Voy a tratar de enfocarme mucho a la materia federal, porque pues creo que es más genérica y porque sé que este programa lo ven de todo el país y entonces pues cada legislación trae a veces sus particularidades y eso también lo podemos abordar, pero pues tratemos de ser más genéricos. Bueno, pues 4 características le corresponden al juez, desde luego son escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Sócrates. Este tema voy a abordarlo desde un método deductivo y desde luego es importante que partamos desde el artículo 17 de nuestra Constitución por esa esencia filosófica del derecho a una tutela judicial efectiva. Voy a tratar de mencionar que pues es judicial en el sentido de lo jurisdiccional, porque sabemos de suyo que el acceso a la justicia implica este principio básico de que nadie puede hacerse justicia por propia mano, lo que de suyo lleva la necesidad de que los estados democráticos cumplan con una función esencial como es esta impartición de justicia. De tal manera que el acceso a la jurisdicción nos significa evitar el obstáculo y el que podamos acceder a órganos jurisdiccionales para que estos conozcan de nuestras pretensiones y que sean resueltas por estos órganos jurisdiccionales. Sabemos que si hablamos de la impartición de justicia, hablamos de esta jurisdicción en donde siempre habrá de suyo un conflicto que llevado al ámbito procesal implica que haya un tercero, en este caso los jueces y magistrados, o lo equivalente, porque sabemos que hay materias en las cuales no necesariamente es como tal, como sé que materia laboral ahora está en un ámbito de irse al Poder Judicial, pero que en su momento pues también es jurisdicción. Desde luego implica que tengamos un proceso con reglas esenciales como el cumplimiento de la tutela de derechos humanos y lo que conocemos como ese debido proceso, en donde las partes en conflicto puedan acceder en igualdad de armas, desde un punto de vista procesal, desde luego, a resolver el conflicto, a plantear la pretensión, la acción también le llamamos en términos generales y específicos, para que la oposición, si la hubiere de la otra parte, o si no la hubiere, implique la determinación que al final se va a tomar en el marco de la ley. Ese es como nuestro ideal, digamos. Entonces, ¿de qué se trata? De permitir que a través del proceso y sus etapas que se lleven a cabo,
se planteen estas pretensiones y que la parte demandada, y aquí voy a, pues no hablamos de demandados, no hablamos en esa vocabulario, porque acá hablamos de presuntos, de imputados y en su momento de sentenciados, pero que le permitan a la parte pasiva, la parte que resiste, el que se obtenga una resolución, porque como tenemos partes en conflicto, pues alguien se declarará el derecho favorable y a otro no, en términos muy genéricos. Y bueno, es muy apasionante el tema procesal, desde luego, la mayoría de las veces yo advierto que se centra mucho en estas etapas, como son la etapa postulatoria, en donde las partes tenemos esta acción, esta pretensión, la oposición, las excepciones y el tema de la prueba, que es muy, muy interesante, pero toda esta contienda nos lleva a determinar quién tiene la razón, a quién le asiste en el juzgamiento, ¿no? En esta etapa de juicio como tal, en la cual, pues lo importante es obtener una sentencia. A partir de la sentencia es que en realidad vamos a encontrar este tercer estadio que va a ser la eficacia de la resolución, es decir, la intención real de las personas que acuden a los procesos es obtener una sentencia favorable a través de la cual ellos puedan hacer efectivo el derecho, materialmente acceder a la pretensión que hayan planteado. Estoy hablando de manera muy general. Y desde luego, lo importante es que una vez que se tenga la sentencia, esta se pueda hacer viable, se pueda materializar. Yo a veces no soy tan formal y esta tarde creo que puede ser más informal de lo común, pero quisiera plantear, porque en las escuelas de derecho, cuántas veces pues se nos lleva, nos hablan de los procesos en cada materia, pero no pocas veces el camino que es a veces muy largo, muy tortuoso, pese a esta reconversión de los procesos y procedimientos que estamos viviendo a nivel nacional, con nuevas reglas de los procesos. Esto es, con una mayor tutela de derechos humanos, de debido proceso, pero que al final del día obtenemos una sentencia inejecutable. Entonces, lo que las personas pretenden es el acceso a la justicia que se materializa una vez que tienes la sentencia, y que habrá veces en que estas sentencias no se puedan hacer válidas de forma material o jurídica porque existan impedimentos para ello. Entonces, esto es común a todas las materias. Estoy hablando desde un ángulo muy procesalista porque podemos hablar de la ejecución de sentencias en materia de amparo, por ejemplo, algo muy importante, en un control constitucional, que ahí hay un orden prevalente, porque si hablamos de un mecanismo de control constitucional, pues se entiende que las autoridades deben de cumplirlas, y inclusive en esta materia tan específica, tan rica en sí misma, pues tenemos vías de cumplimiento de la sentencia. ¿A través de qué? Que las autoridades lo conocen muy bien, porque hay casos muy interesantes, pues una fuerza coactiva dentro de lo que implica inclusive que no cumplas la sentencia como autoridad y puedas incurrir en un aspecto de índole penal, pero que además te va a llevar a procedimientos muy específicos que en algunos casos son de carácter muy técnico, por lo que implica un exceso o un defecto en el cumplimiento. Estoy hablando de un ejemplo general, de una materia de control constitucional que partí de ella porque es, digamos, de mayor rango desde el punto de vista de lo que implica la actuación de las autoridades en un proceso, porque las autoridades también pueden ser parte en un proceso que, como comenté hace un momentito, en la materia administrativa, que es análogo, porque entiendo que en la materia administrativa hablamos de controles de legalidad, no de constitucionalidad, pero que implican el cumplir la sentencia, en donde nos encontramos en una porción común, que abundaré un poquito más, porque bueno, a mí esta materia me encanta y me apasiona, en el sentido de cómo deben cumplirse las sentencias. Y es que les comparto, porque ya he visto que hay algunos compañeros magistrados que han venido a este programa, a esta invitación tan importante del ex. Entonces, para nosotros los magistrados, a mí me ha tocado que me pregunten, oye, ¿cómo vas con tu cumplimiento de sentencias? ¿Cómo se comportan? ¿Te es fácil?
cómo actúan tus autoridades y bueno, ya les iré hablando un poquito de eso para que sea un poco más ligera la exposición, no tan técnica, porque es como el reto ahorita, ¿no? Pero pues tenemos otras materias, desde luego cada materia tiene sus reglas específicas porque cada sistema procesal establece reglas específicas para el cumplimiento. Citando a don Cipriano Gómez Lara, preclaro procesalista mexicano, él decía, mediante la ejecución, que supone por otra parte un desacato de parte del obligado a la sentencia, al sentido de la resolución dictada, se echa a andar la maquinaria jurisdiccional para que, incluso mediante el uso de la fuerza pública, se imponga el sentido de la resolución aún en contra de la voluntad del obligado. Si se logra la ejecución, con ello se habrá satisfecho el derecho y la pretensión. Entonces estamos percibiendo en este momento, desde luego, la importancia de esta etapa del procedimiento, en donde, reitero, quienes comparecen ante los tribunales de cualquier naturaleza, lo que desean es que se vuelva material ese derecho. Precisamente por eso he querido traer a colación la definición de Gómez Lara, porque toda la meta de quienes están en un conflicto, pues es que se haga efectiva la justicia. Ellos lo conciben porque si pensamos en cada quien que piensa que es justicia, va a ir en la medida en muchos casos, no desde un aspecto doctrinal, dogmático, sino desde un aspecto material, a que se satisfaga esa pretensión. Por eso partíamos del artículo 17 constitucional. Y bueno, pues comentaba hace un momentito que nos vamos a ir en un ámbito federal, pero no entraré mucho a detalle, obviamente, yo en la medida que ustedes me lo permitan, o en otro programa ya hacemos uno para cada materia, yo encantada y fascinada. Y ahorita les cuento por qué, porque es una experiencia académica muy, muy interesante. Pero bueno, vamos a partir ahorita del Código Federal de Procedimientos Civiles, en donde nos habla de que cómo ejecutamos la sentencia. Sí quisiera yo partir también de algo técnico. Una vez que los tribunales, los jueces, magistrados, dictan la resolución definitiva, la que les denominamos sentencia definitiva o en su caso laudo, o también en algunas materias convenios transaccionales que quedan elevados a, este es un vocablo técnico, cosa juzgada. Voy a partir de la cosa juzgada porque es cuando ya se declara ese derecho como tal. Y eso es importante tomarlo en consideración porque muchas veces tenemos una sentencia, y lo digo por las personas que sé que ven el programa y que no tengan la tecnicidad, a veces obtenemos una sentencia que le llamamos definitiva y a mí me ha tocado ya hasta desde el lado de postular, ¿no? Oiga, licenciada, pero es que ya tenemos sentencia, ¿no? Porque a las partes lo que les interesa, ahorita voy a hablar un poco desde el ángulo del litigio, pues es obtener que te den esa razón, ¿no? Y entonces, pues ya tenemos sentencia definitiva, porque las partes cuando llegan con los postulantes inician la demanda o contestan la demanda en su caso y lo que les interesa es la sentencia. Y cuando tienen sentencia, pues ya tenemos sentencia definitiva, pero pues les aclaras que hay medios de impugnación. Porque a veces, sobre todo en algunas materias muy, muy interesantes, ya tenemos sentencia definitiva, tú dices al cliente si eres postulante, litigante, ya tengo sentencia definitiva, pues ya se emociona, ¿no? Ya tengo sentencia definitiva, y entonces pues de repente no, pero fíjese que todavía viene la apelación, y luego de la apelación nos vamos al amparo, porque hay etapas procesales. Y entonces cuando hablamos de la ejecución de sentencia, tenemos que ingresar este elemento técnico de que ya adquirió esa resolución definitiva en el sentido de que ya causó estado, que ya causó ejecutoria, que ya pasó por todas las etapas de su revisión por este derecho humano a la impugnación. Y entonces es cuando ya podemos, ahora sí, hacerla cumplir. Esperaríamos en un mundo utópico, y me voy a referir mucho a las materias, digamos, como el derecho civil, derecho familiar, derecho mercantil y en un momento el derecho laboral, en donde estos actores, que así se les denomina a los que demandan, a los que van a exigir ese derecho, pues lo que esperarían es que si ya tengo la sentencia definitiva, pues ahora ¿cuál es el paso que falta?
pues hacerla efectiva. Vamos a hablar de una categoría de sentencias porque vamos a explicar más adelante. Muchas o la gran mayoría de sentencias, en un alto porcentaje, lo que pretenden en este sentido es que se les pague, por ejemplo, que es lo propio de las sentencias en materia civil, mercantil, por ejemplo, incluso familiar, por las obligaciones pecuniarias. Obtener esta satisfacción del pago en términos jurídicos. Y bueno, si ya tengo la sentencia, licenciado o licenciada, ¿ahora qué falta? Pues que se cumpla. Y miren, les voy a comentar una anécdota que valga para que sea más amena la charla, porque reitero, esta la intención es como generar la curiosidad y ya seguramente habrá otros expositores que podrán abundar ampliamente en estos temas como peritos y expertos. Pero miren, yo una vez en sala, ya estaba yo de este lado del aspecto jurisdiccional, y me llamó mucho la atención un tema que llegó a apelación. Era un tema de un derecho familiar en donde era una persona con niños menores de edad y que demandó la pensión alimenticia, pero que se le presentó un problema. No tenía el trabajo el esposo, la pareja. Y entonces pues empezaba el debate de que reclamaba los alimentos para los niños. Cuando se tiene en este tipo de demandas, y sobre todo cuando ya se llega a la sentencia, porque incluso hay digamos, una preliminar, una sentencia de medidas cautelares en donde se fija la pensión alimenticia de manera provisional. Pero pues a veces no tienes monto, cuánto, y acuérdense que la obligación alimentaria tiene reglas muy específicas en cuanto a la proporcionalidad y a la capacidad económica. Yo me acuerdo que se siguió el juicio y fue un juicio muy debatido. Y el punto fue que la sentencia derecho a los alimentos. Y llegué en apelación con nosotros en la sala. Y a mí lo que me llamó la atención es, porque sí fue un poco exasperante, yo te voy a referir a un tema de derecho penal, en donde la señora pues obtenía en Juanita, estoy hablando ejemplificativamente, acreditó el derecho a los alimentos a favor de Juanito y Juanita, niño y niño, ¿no? Estoy siendo muy simbólica. Y yo comentaba en aquellos, hace mucho de eso, ya también voy a aclararlo, hace mucho porque entiendo que las reglas ahorita son muy diferentes también por las suplencias de la queja, pero a mí el Sala me llamó la atención, que llegara una sentencia que dijera que ella que tenía derecho a alimentos. Y a mí me llamó la atención como operador jurídico, porque desde que Juanita llegó a la pretensión a solicitar el pago de una pensión alimenticia para sus menores hijos, pues ya llevó las actas de nacimiento de los niños. Entonces, ya incluso por obviedad del Código Civil, porque a nivel nacional, aunque sean diferentes códigos todavía, pues se sabe que los niños menores de edad pues, tienen derecho a alimentos. Entonces, la sentencia del juez, después de un largo proceso, fue declarar que tenía derecho a alimentos. Entonces, así como que yo me preguntaba, bueno, ¿qué sentido tenía llegar al juicio? Se llevó todo un juicio para que le digamos en sentencia definitiva, porque su impugnación fue en la medida en que no se declaraba un monto. Esa fue la materia de la apelación. Entonces, ya habían dictado la sentencia definitiva, que ya vieron que no era tan definitiva, todavía estaba sujeta al recurso. Pues la finalidad no era que le dijéramos algo que Juanita ya sabía desde que inició el juicio, que sus niños tenían derecho a los alimentos, sobre todo porque eran niños muy pequeños, ¿no? Entonces, pues evidentemente lo que se interesaba era que se le dijera cuál era el monto y cómo los hacía efectivos. A ella lo que le interesaba era cómo voy a hacer efectivo el pago de alimentos. Eso era acudir a estos tribunales es para que te lo digan, ¿no? Yo ahí, bueno, pues no criticaba a nadie, pero me parecía que era importante que el juzgador desde la primera instancia, dado el superior interés de la infancia, que hablo de hace muchos, reitero, eso fue hace muchos, muchos años, hoy nuestros juzgadores en automático pues le dan la intervención y se llega a las pruebas porque sabemos que hay que ser garantes, que son reglas especiales, ¿no? En todas las materias se aplica que el juez pueda fijar unilateralmente un quantum o allegarse pruebas, eso no pasa. Tenemos que tomar en consideración mucho en qué materia estemos hablando, porque ahorita voy a hablar de la materia penal, comentaba, por eso me voy a abocar, pero bueno, me regreso un poco al tema del Código Federal de Procedimientos Civiles,
Porque, ¿cuándo puedo hacer efectiva la sentencia? La puedo hacer efectiva una vez que es cosa juzgada, que ya es inamovible, que ya fue sujeto de la declaración específica en algunas materias, precisamente en el Código Federal de Procedimientos Civiles y Códigos de Procedimientos Civiles, Código de Comercio, establece que si no hay impugnación, causan estado por ministerio de ley. Cuando oigan que causa estado, lo que quiere decir es que ya es cosa juzgada y ahora sí ya la puedo hacer efectiva. Entonces ya tenemos esa fuerza de ejecución que en materia del Código Federal evidentemente son los procedimientos federales, con propiamente la declaratoria de la sentencia de los jueces en materia civil federal y lo homólogo en materia del fuero común, laudos arbitrales privados de carácter no comercial y resoluciones jurisdiccionales dictadas en el extranjero que sufren un procedimiento específico para su declaratoria de validez y desde luego para poderlas hacer efectivas. Cuando hablamos de esta fuerza de ejecución, y esta es una diferencia precisamente que tiene la jurisdicción, cuando intervienen los órganos de impartición de justicia, quiere decir que tienen una fuerza del Estado, la fuerza coactiva, que eso es la característica esencial de la norma jurídica, para imponer el cumplimiento. Si volvemos a nuestro ejemplo de Juanita, de los alimentos, no es una consideración si nuestro deudor alimentario, que puede ser él o puede ser ella. Acuérdense que estamos hablando en paridad y ahorita tanto a mujeres como a hombres se les condena por igual al pago de las pensiones alimenticias. Entonces significa que no es un tema de si voluntariamente quieres decir voy a aportar para los alimentos cuando estemos en un momento de incumplimiento. Recordemos que no es necesario que el juez vaya y declare a todos, sino solo los que van al conflicto. Y entonces, en ese sentido, bueno, nuestro artículo 571 nos establece algunas reglas específicas para que ya tenga la fuerza de ejecución la sentencia que se emita y que implique que vamos a entrar a una etapa específica. Porque cuando no se cumple de manera voluntaria, pues vamos a esta maquinaria, o sea, quiero decir que la labor del juzgador no se agota cuando ya emití la sentencia. Se agota cuando se cumple la sentencia, digámoslo así. Si me sigo con el ejemplo de alimentos, porque yo sé que muchas personas que ven este programa, por eso quise tomar los ejemplos más inherentes a que la mayoría pudiera comprender. Bueno, entonces vamos a encontrar que en esta materia, el artículo 354, hablando precisamente del Código Federal, nos establece, la cosa juzgada es la verdad legal y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente admitidos en la ley. Esto es cosa juzgada cuando la sentencia ha causado de ejecutoria. La regla es análoga en la mayoría de los sistemas procesales, en la mayoría. Existe regulación, ya no voy a leer cómo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni la Ley Federal del Trabajo, ni nada. Lo que quería yo ejemplificar, porque era lo que a mí me interesaba, es que sepamos cuándo la puedo hacer obligada ya, cuando no admite un recurso, que ya lo estoy diciendo, cuando ya habiendo admitido el recurso ya agotamos todos los medios de impugnación dentro del sistema procesal o incluso a través ya del amparo, ya por su análisis constitucional, y el recurso resulta improcedente o en su momento se declare desierto o de manera excepcional la parte recurrente se desista del recurso y entonces se volverá cosa juzgada ejecutable, o en su defecto cuando las sentencias hayan sido consentidas, ya sea de manera expresa o bien cuando sean consentidas por los representantes legales. Y esto implica que entremos a una etapa de ejecución de sentencia, que es lo que nos ocupa hoy. Cada sistema procesal tendrá uno, pero voy a hablar de manera genérica para las acciones que implican pago, que podría ser materia civil, materia mercantil, materia laboral incluso. Si ya tengo la sentencia, se les fija a los deudores un plazo para que voluntariamente paguen. Pero si no lo hacen, entonces procederemos a esta etapa de mandamiento, el famoso auto de exequatur. Es la etapa de ejecución, con mandamiento en forma, en donde procederemos, en este caso, cuando haya deudas, a llevar a cabo los embargos.
Desde luego voy a aclarar que hay algunas clases de procedimientos en algunas materias en donde tienes las famosas medidas cautelares, en donde podrás embargar previamente. Digo, si habláramos de títulos de crédito, que por naturaleza los pagarés, los cheques, pues desde que admiten tu demanda, pues te embargarán. Pero acuérdense, este es un embargo de carácter provisional. No será un embargo de carácter definitivo porque todavía se llevará a cabo el proceso para determinar quién tiene la razón. Pero la regla general, por este tema del artículo 17, es que llevamos el proceso para obtener la declaratoria judicial y una vez que la obtenemos, ahora sí podemos hacerla efectiva a través, digamos, de esa fuerza, en donde intervendrán evidentemente los órganos del Estado. Actualmente estamos conscientes que no porque yo obtenga una sentencia, pensemos en un juicio de desahucio, donde condenan a la entrega y desocupación del inmueble. No porque yo tenga sentencia favorable, ya automáticamente Mónica va y, bueno, pues al arrendatario le dice, ahora sí, ya tengo sentencia de mi juez y salte, ¿no? O abro las chapas y no estás, o saco tus cosas. No se puede. Se tiene que llevar a la etapa de ejecución en donde el juez en la materia civil, en caso que exista especializadísima, como alguna vez ocurrió en Ciudad de México con los jueces del arrendamiento inmobiliario, pues despacharán y te mandarán con el actuario y entrará la fuerza pública porque incluso el desalojo, lo que quiero que se den cuenta es cómo entra esta fuerza coactiva, donde incluso va a autorizar el quebrantamiento de cerraduras, lo cual implica pues el que se invade este derecho de uso, pero ya es por determinación judicial, no porque uno lo haga unilateralmente, porque recordemos, está prohibida la justicia por propia mano. Bueno, me voy ahora al Código Nacional de Procedimientos Penales, que a veces hay como cierta confusión, que yo creo que ya es menor. A mí me tocó operar en su momento casi de manera todavía muy reciente cuando entró el sistema acusatorio adversarial, que fue por ahí del año 2008, ¿se acuerdan que fue la reforma y que estableció un plazo y etcétera? Bueno, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales no es el que se encarga de decidir cómo se va a ejecutar la sentencia en materia penal, sino que en el Código Nacional o sus equivalencias para los procesos que todavía se sustancian por códigos de procedimientos penales, para los que llamamos del viejo sistema, que ahorita pues ya nadie habla del nuevo sistema, ¿verdad? Hasta se oye uno mal. Pero el tema es que el Código Nacional nos habla del Tribunal de Enjuiciamiento, en donde una vez que queda firme, volvemos al mismo camino, que ya fue impugnada, ya fue por todo el camino, y ya se dijo, sí está bien el juez. O bien, pues ya no le impugnaron y pues evidentemente se puede hacer ejecutable, deberá remitir copia autorizada de la misma al juez que le corresponda a la ejecución. Aquí ya me voy a meter a un poquito una materia que tiene algo peculiar y específico que no hay en otras materias. En la mayoría de los sistemas procesales se han modificado mucho las reglas. Entonces, así como no quiero hablar de mi época porque ya me puedo ir mal, pero bueno, yo soy como de la vieja guardia por la formación de la universidad. Y cuando nosotros estudiábamos, incluso había violación procesal, cuando no era el mismo juez, desde que inicia el proceso, lo concluye y lo ejecuta, porque era ante un solo juez en materia penal, así era como funcionaba. En el actual sistema acusatorio adversarial tenemos 3 categorías de jueces. Tengo mi juez de control, mi juez de mi tribunal de juicio, por eso habla de tribunal de enjuiciamiento, porque sabemos que en algunas entidades trabajan de manera de tribunal de enjuiciamiento unitario y en algunos casos de manera colegiada, en primera instancia. Y entonces, bueno, pues es quien va a emitir la sentencia, en su caso condenatoria, que va a implicar la intervención de un sujeto específico dentro del ámbito del proceso penal, que es el juez de ejecución de sentencias. Al inicio del sistema acusatorio adversarial, las entidades tuvieron la necesidad de generar estos jueces de ejecución, porque eso ya viene mandatado desde la propia Constitución, a través del artículo 18 constitucional, que sería, en caso de materia penal, la base constitucional. En términos generales, porque el 20 constitucional no es el único, desde luego, es más artículos, pero ahorita no es el tema, vamos a encontrar las etapas del procedimiento.
Y entonces solamente en esta materia, específicamente en ella, vamos a encontrar esta figura de un juez especializado en ejecución de sentencias, en donde vamos a platicar algunas vicisitudes. También lo voy a aclarar, a mí me traumó un poquito porque cuando yo fui jueza de ejecución me tocó operar con la legislación local todavía. Ya venía comentándose, incluso hubo las consultas para generar la Ley Nacional de Ejecución Penal, que sí la vamos a trabajar ahorita un poquito, muy poquito, pero para que yo me explique, porque esta materia me parece de suyo muy interesante. Bueno, a mí en realidad me apasionan muchas materias, como ya se percataron, yo les voy a contestar en lo humanamente posible. La oral sí lo conozco, pero no es como muy mi fuerte, y lo aclaro porque sé que como es abierta las preguntas, sí he trabajado materia laboral en ámbito tanto de apartado A como de apartado B, pero eso lo trabajé desde el otro lado, desde el lado del postulante. Entonces, bueno, ya si les cuento mi ejecución que me duró años con multas de $1 al secretario de Educación Pública, me atraumo. De hecho, creo que mi subconsciente me llevó a elegir el tema, porque sí eran otros tiempos, desde luego, ¿no? Ya, ahorita les aclaro por qué. Pero sí, entonces volvemos al tema de la materia penal, porque yo sé que ese es como de mucho color. Bueno, ahí les comento. Tenemos que ya está dictada la sentencia y evidentemente la que va a meritar ejecución de sentencia es la sentencia en donde se declara la responsabilidad penal, la culpabilidad, porque acuérdense que esto implica el que si hay pena privativa de la libertad, pago de multa, y además reparación del daño, pues estas tres cuestiones le corresponderán al juez de ejecución, hecha la salvedad de que sabemos que en el proceso penal, en su actual configuración, hay algunos procedimientos de índole penal en donde la reparación del daño lleva el poder acceder a determinados procedimientos o abreviados o criterios de oportunidad que implican como ese derecho humano, porque aquí viene una diferencia de la materia penal. Lo pueden investigar, la verdad es que yo no sabía cuánto tiempo iba a exponer, pero bueno, yo les platico. Y les prometo que sí está ahí en el Semanario Judicial de la Federación, en donde en materia penal la regla de oro era que el cumplimiento de la pena es de orden público. Entonces el tema de reparación del daño estaba elevado a pena pública. Y hay muchos criterios, muchos en ese tema, que también hasta antes del acusatorio adversarial, pues era tradicional, no teníamos nuestro juez de materia penal, que era el que conocía el ámbito federal o ámbito estatal, y era pues muy tradicional, era más parecido a las otras materias. Pero bueno, se los aclaro porque en el tema de reparación del daño a mí me tocaron casos muy interesantes. En Quintana Roo, porque yo radico actualmente en Quintana Roo, lo primero que me apantalló fue cuando llegué a la sala civil, que era mixta, veíamos civil, familiar, por eso les puedo contar de estas materias en parte. Entonces, nuestra sala mixta, yo me acuerdo que un día mi magistrado, porque estábamos en secciones, ahora es una sala mixta que veíamos penal y civil, apelación penal y civil, mercantil, familiar, era así como de todo un poco, ¿no? En provincia todavía muchas entidades tenemos modelos mixtos donde tú ves de todo. Y así era aquí en aquel tiempo. Y yo me acuerdo que mi magistrado de repente me llama a mí y a las demás, nuestros magistrados, porque eran 3, y nos dicen a las proyectistas civiles de segunda instancia, a ver, vengan para acá. Y nos recibe con unos expedientes de índole penal. En aquella época eran verdecitas las pastas. Todavía no eran carpetas, aclaro, porque ahora cuando hable de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vamos a hablar de carpetas de ejecución, pero sean los expedientes. Porque pues las víctimas también hacían valer sus derechos. Y si bien no había todavía toda esta sintonía de la Ley General de Víctimas y todo que te permite muchas vías, mucha mayor tutela, pues lo cierto es que, bueno, es que el Código de Procedimientos Penales de Quintana Roo establece que la reparación del daño se llevará como un incidente de materia civil. Entonces nos decían las proyectistas civiles, bueno, como ustedes son las civilistas, ustedes son las que se encargan de la revisión en tema de sala, desde luego, en el juzgado era pues directo. Se encargan del análisis de, los incidentes, porque se impugnaban los incidentes de reparación del daño,
Y como dice que se utiliza el Código de Procedimientos Civiles, era supletorio el Código de Procedimientos Civiles en materia penal. Pues imagínense lo complejo, ¿no? No, pues las expertas son las civilistas. Entonces, aquí están. Ahí les entrego sus expedientes, ahí me platican y se los comento con mucho cariño de la experiencia porque entiendo que entre materias, yo al principio fui calificada de civilista, entonces para los que me conocen saben que siempre fue como más el civil y actualmente todo el mundo me habla del penal, ¿no? Desde que pasé al ámbito penal, es experta en derecho penal, doctorado en penal, es más, yo no entiendo cómo caía yo, pero no, sí sé cómo, yo les platico. Pero un poquito en lo que quiero decirles. Son aspectos muy técnicos la ejecución de sentencias, que es la primera conclusión, digamos, no final, porque luego no es final, pero a veces lo más difícil, para los que litigan lo saben, no solo es llegar a tu sentencia, que esa es la parte espectacular, porque llevas a los testigos, el desahogo de pruebas, la confesional, la inspección y toda esta parte, digamos, del proceso de suyo, que es la por la cual muchos estudiantes dicen, ¿cómo estudias Derecho? Yo les pregunto a mis niños, ¿por qué eligieron la carrera? Porque veían películas y toda esta parte de los procesos. No, la parte más compleja y más tequiosa puede ser tu ejecución de sentencia. Es la parte fuerte. Pues ya la tienes y ahora ¿cómo la haces llegar? Bueno, pues hay mecanismos que la ley establece. Entonces, pensemos que en materia penal tenemos una alta especialidad porque tengo un sujeto específico llamado juez de ejecución de sentencias que se va a encargar de hacer válida la impartición de justicia. Lo es desde el principio hasta el final. Pero lo que me refiero es que en esta etapa ya entra una jurisdicción especial que le va a dar trámite a la ejecución de la sentencia. Y entonces, si nos vamos de manera meteórica a nuestra ley nacional de ejecución penal, pues vamos a saber que a través del artículo 116 nos va a establecer que los jueces de ejecución conocerán de las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con el internamiento. Recordemos que la esencia de la materia penal y en el caso mexicano es muy poco frecuente y casi imposible. Yo de tareas se las dejo a mis alumnos de cajón cuando doy procesal penal. Digo, miren, me quiero para mañana que me peinen todo su co y me digan cuál delito no medita pena privativa de la libertad. Porque son muy pocas, hay casi nada de eso. No significa que toda la materia penal es privativa de libertad, pero pues sabemos que por política criminal casi todo el tiempo estamos incrementando penas y muchos de los delitos que se van metiendo en los códigos en materia social pues son precisamente porque los bienes jurídicos tutelados se ven altamente lesionados y evidentemente como que el sinónimo de justicia en materia penal, porque sigue siendo el malentendido, es la pena privativa. Sentimos que nos hicieron justicia, que eso se ha venido revirtiendo a través del sistema acusatorio. Revirtiendo, y lo voy a poner así como les digo a mis proyectistas, con alfileres. ¡Pum! Con alfileres está sostenida esta afirmación porque no es categórica. Tanto así que muchas personas ahorita quieren modificar el sistema acusatorio. ¿Por qué lo quieren modificar? Porque sienten que no llegan a la sentencia y además de que no se les hace válida. Ya luego les cuento anécdotas, yo como jueza de ejecución me apantallé. También les voy a aclarar, a mí me tocó ejecución de sentencias en el viejo sistema, en el tradicional, en el mixto, y simultáneamente en el nuevo sistema. Entonces trabajé las dos vertientes, ¿no? Muy entretenidas ambas. Pero pues a la luz de la ley de ejecución de penas y medidas de seguridad, como se llamaba en la legislación local de Quintana Roo, que es muy análoga porque fue expedida esa legislación previo a la ley nacional, pero con reglas muy parecidas. No hay mucha variación o son muy pocas. Entonces, ¿qué es lo que conoce nuestro juez de ejecución? Las condiciones de internamiento. Esto sí vale la pena remarcarlo porque si estamos hablando de un ámbito de tutela de derechos humanos, no es como muchas veces pensamos, o no debería ser, como a veces parece que cuando estás en internamiento, ya te privaron de la libertad. Y los jueces de ejecución son jueces de tutela de derechos humanos. En el caso Quintana Roo, el artículo 12 de la ley local lo establecía como una regla, o sea, era una obligación de ti como juez de ejecución verificar la tutela de derechos humanos de las personas privadas de la libertad ya en la ejecución de la sentencia. ¿Por qué? Porque hay mucha violación de derechos humanos en los centros de reinserción social.
Entonces, a veces la sociedad se molesta, pero yo en ese sentido ya lo hablo por experiencia propia. Tuve audiencias que a veces me decían, ¿cómo las vamos a llamar? Innominadas, no sé, etiquétala como quieras. ¿Por qué? Porque tu derecho a la salud, por ejemplo, ¿quién verifica si tienes necesidad de alguna cuestión médica? El juez de ejecución. Claro, se plantea de manera ante él, ¿verdad? Y entonces, pues no nada más que ya está privado de la libertad, y porque voy a hablar de algo muy bonito, yo creo que sí merece un programita completo más, pero bueno, si no nos seguimos, yo los que yo ya me puedo, yo soy toda ustedes, yo me explico. Porque cuando privan a las personas de la libertad a través de la sentencia penal, porque así lo establece el artículo 18, la finalidad, acuérdense que es la reinserción social. Ya no hablamos de la readaptación social. Y cuando una persona está privada de la libertad por sentencia, no es tanto como se pudiera parecer el castigo por el castigo. Bueno, bastante fuerte es perder la libertad. Entonces, bastante fuerte es. Entonces, no es como que esos debates que yo he visto de que actos de corrupción en el Cerezo, porque permitieron que metiera una televisión. No, es que la televisión o la integración o la lectura del periódico o la educación o el trabajo, porque acuérdense que la visión de la ley, de la Constitución, es que la reinserción se logra a través de la educación, el trabajo, y generar un poco esa conciencia, porque a los jueces de ejecución, que creo que somos, a veces sentía que éramos los incomprendidos, perdón, lo tenía que decir. Yo aquí estoy hablando en un sentido estrictamente académico y un poco pragmático. Entonces, los jueces de ejecución a veces nos sentíamos incomprendidos, ¿no? Hablamos de que estos le llamaban tratamientos de internamiento, todavía se llaman así, porque es el plan de actividades de la persona privada de la libertad y las cuestiones con él mismo. Y evidentemente cuando se implica una violación a derechos humanos, porque fíjense, sabemos que cuando se priva de la libertad a través de los beneficios de la preliberación, es que el juez va a analizar, se hacen los cómputos de la pena, de los días que vas a estar en prisión. Ya ven que los jueces de proceso sentencian a 5 años, 2 meses de prisión, ¿no? Pero para los jueces de ejecución, para mis compañeros de la materia, bueno, ya no, ahorita están en otra cancha, pero generalmente andábamos con nuestras calculadoras, porque empiezas a hacer la conversión, ¿verdad? Por los días, por lo que pueden implicar ciertas cuestiones para las liberaciones, ¿no? Y entonces se hacen unas conversiones muy interesantes. Por eso sí hay que estudiar matemáticas. Cuando estudiamos Derecho también hay matemáticas, ¿verdad? Básicas. Bueno, pues la cuestión es de que se verifica estos derechos. Y también es otro tema vinculado mucho a derechos humanos, porque sabemos que salvo en el tema de los delitos que vienen por el alto impacto, en esa famosa teoría del enemigo, de delincuencia organizada, en donde hay ciertas limitaciones, o les voy a llamar ahorita reservas constitucionales, porque ya ven que el debate está bueno en esas materias, pero el punto es el siguiente: la reinserción como tal de suyo lleva a que puedas estar cerca del lugar donde vives, donde radicaste, donde naciste, porque te visitarán los familiares, te visitarán los amigos, te pueden visitar los hijos, la esposa. Están privados de la libertad, pero no de la condición de ser humano. Entonces, se generan conflictos en esas materias, en donde pues se supone que salvo ciertas condiciones de mucha gravedad, cuando hay un tema de seguridad de por medio, pues sí se pueden llevar a cabo algunos traslados, pero generalmente todo esto es con la anuencia de los jueces de ejecución de sentencia en materia penal. Y evidentemente lo de la duración, modificación y extinción de la pena y sus efectos. Y fíjense, aunque ustedes no lo crean, los jueces de ejecución, digo de manera muy residual, tenemos que ver con la materia electoral. Ahí les voy a decir por qué. Porque pues sabemos que cuando alguien ha sido sentenciado en materia penal, pierde sus derechos político-electorales. Entonces, cuando tú ordenas la liberación por cumplimiento o extinción de la pena, o porque hay un beneficio que ya lo acreditaron y vas a decretar la libertad, también le ordenas como juez de ejecución al Instituto Nacional Electoral que
que ya quedan incorporados a sus derechos político-electorales. Sabemos que hay un debate de si se debe permitir o no se debe permitir a las personas privadas de la libertad el votar. Que eso, bueno, está en la discusión hasta donde yo me quedé el año pasado. Con eso de COVID ya ven que uno se pierde en el tiempo, y igual que aquí en los Zooms, uno de repente dice, ¿dónde ando? Bueno, pues el tema es el siguiente, también los jueces de ejecución van a girar los oficios para la rehabilitación de los derechos político-electorales. Eso es importante que lo sepamos. Son ejemplos, yo nada más estoy hablando así como con chispazos de color para que ustedes sepan qué hacen los jueces de ejecución de sentencia en materia penal. Ellos también van a tomar, van a determinar, y aquí sí hay un debate que ahorita está fuerte entre los penalistas. Yo lo sigo, por eso llegué a Lex, porque ahí si me ubican, estoy puche, porque ahorita el COVID nos permitió mucho esto, y he visto que han invitado a gente de mucho nivel en cuanto a la materia penal. Entonces hay debate por cuanto a la reparación del daño, no porque el juez de ejecución no le correspondería en cierta forma, sino que lo que a veces, por eso decía que los jueces de ejecución, y realmente no hablo en presente, hablo un poquito en pasado, a los jueces de ejecución a veces nos pasaba que nos dejaban todo para allá. O sea, yo de repente me sorprendía porque decía, chispas, estoy en para lo que es la reparación del daño, ya están sentenciados, y entonces llamas a las partes. Y ojo, quiero comentar, el procedimiento en materia de ejecución de sentencias en materia penal se basa en este momento en los mismos principios que tienes en el proceso como tal. Esto es hasta llegar a tu sentencia. Quiere decir que las acciones y recursos judiciales en materia de ejecución de penas se sustancian conforme al sistema adversarial y oral y se regirá por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. Entonces, pues a veces los jueces de ejecución, aunque ustedes no lo crean, porque a veces así, a los jueces de ejecución algún tiempo nos veían medios feos, ¿no? Así como que, ya saben, la espectacularidad de los jueces de juicio oral, ¿no? Que también tiene su gran importancia, o sea, no, yo no menoscabo, yo les aclaro, yo como soy estudiosa del derecho en esas materias, jamás voy a decir que es más importante el de control, es súper importante, o sea, vital. Pero también es súper importante el juez de juicio oral. La verdad es más, yo me quedé con las ganas de estar en un tribunal de juicio oral, porque yo sí quería llegar allá también. No, al principio todos queríamos llegar allá. Y bueno, pues los jueces de ejecución, pero fíjense que ya me quedé con las ganas, pero ya menos. Les cuento por qué, porque cuando me llegaron las audiencias para la reparación del daño, prácticamente abres una instrucción completa, que yo sé que hay debate. Ahorita hay casos importantes, ahí hay una persona que ha trabajado mucho el tema y publica cada rato, ¿no? Ya es a la mano, yo a veces así, por puro morbo veo los artículos de penal, ¿no? Ya por vicio. Entonces dice, no, es que ¿en qué momento acreditas la reparación del daño? Debe ser ante la etapa de juicio, como empiezas, ya sabes, ¿no? Tu etapa intermedia. Pero nosotros los jueces de ejecución, y estoy hablando sí ya de hace unos años, por eso reitero, no sé cómo quedó, cómo lo están manejando, ahí sí me disculpo, pero lo que a mí me tocó fue que llegaban las víctimas, me acuerdo de varias veces que me tocó, que llegaban con sus radiografías y me decían ahí de viva voz, señoría, yo solo quiero saber cuándo me van a pagar, porque fíjese que del accidente, ya saben que hechos de tránsito pasa mucho, es de alto volumen, y me llegaban bastantes, entonces me decía, señoría, es que mire, el coche quedó destrozado y que lo tienen que reparar, pero aparte, fíjese que del golpe me quedó una lesión y que no se había visto bien, pero ya no pude ir a trabajar y ya hasta me corrieron del trabajo, pero aparte necesito una operación de la cervical y te explicaban ellos a su manera. Y entonces tú así como que yo tengo la ejecución para la reparación del daño en su aspecto material y moral. Yo algo les comento, a mí me dio mucha tristeza, sé que los compañeros jueces, si por ahí algún juez ve esta plática, no sé si sienta como medio terapéutico el asunto, pero se van a encontrar con que en la ejecución de sentencias para los asuntos ya del sistema anterior, muchos de ellos se declaró la reparación del daño y jamás se hizo nada. Y ya nosotros veíamos que, pues,
¿qué se puede hacer? Ya había prescripción, porque también voy a comentarlo. En algunas materias opera la figura de la prescripción. Si ustedes toman materia civil, por aquí, código de comercio, hay veces, ¿se acuerdan que comentaba hace un momento que salvo las excepciones que la ley establezca, los sistemas procesales te establecen en muchos de los casos cuánto tiempo tienes para ejecutar una sentencia? Y a mí sí me tocó verlo en juzgado civil, porque les comento ahí, ya me estoy ventaneando, parece biografía, pero estuve escrita a un juzgado civil, y también me tocó defender en algunos momentos, eso hace mucho allá en Ciudad de México. Y entonces, pues cuando venía la ejecución de la sentencia, el embargo, pues empezábamos a sacar ahí el cómputo. Y hubo asuntos que me tocó ver tanto del lado del postulante, en donde excepción de prescripción ya no la ejecutó en el tiempo que le tocaba. Porque sí pasa, sí pasa. Ahí es donde a veces entiendes por qué la sociedad se molesta. ¿Por qué piensa que los jueces no hacen su trabajo? Recuerden, esto es de todos. Hay materias en donde el juez tiene no que esperarse, pues tiene que actuar, pero solo cuando la ley lo establezca. Solo cuando la ley lo establezca. Y son muy pocos casos, porque acuérdense que los jueces pues no son parte. Entonces, a veces sí te reclaman, a mí me tocó me acuerdo de 2 o 3 asuntos muy interesantes que llegan de viejo sistema, y el enojo de la víctima, ¿no? Porque aparte nosotros notificamos a la víctima, y ya me tocó en sala de juicio oral. Entonces, muy molestos, ¿no? Y que te preguntaban, así como el sentenciado en muchos de los casos, precisamente por este tránsito de sistema, yo les daba el uso de la voz y me decía, señoría, es que yo le quiero decir que es injusto, porque nunca vino la parte acusadora. Nunca se enteraron de quién era el Ministerio Público, ni saben que existe. En otros casos, yo solo quiero saber por qué no estuvo el juez, así como en el video de presunto culpable, ¿no? Es que la primera vez que veo a un juez, yo me sorprendía, yo también les comparto y por qué considero que es deseable que permanezca el sistema. Claro, mejorarlo en lo que lo tengamos que mejorar, y yo creo que es en muchas cosas. Probablemente sí. Pero hay que operarlo, hay que saberlo operar. Y eso implica compromiso de las partes intervinientes, de los asesores, por ejemplo. Hoy día pudiera parecer que ya estamos como de igual a igual, porque la víctima debe ser asistida por... bueno, fíjense que yo cuando llegué allá, les voy a comentar algunas preguntitas que yo, por si me las quieren hacer, me voy a anticipar. Me dicen, señoría, mi gente de sistema de gestión, ya el nuevo sistema trabaja con estas cosas muy padres de las telecom. Bueno, ahorita por COVID ya son teleconferencia, creo, ¿no? Y que también a mí me tocó como jueza de ejecución, cuando nos convocaron a través de la Secretaría de Gobernación para la implementación de la ley nacional, el tema de los traslados, porque fíjense que a los jueces sí nos causa un poquito de Ave María, ¿no? Porque te trasladan a tu sentenciado, y no necesariamente es como antes que tu juzgado esté pegado al centro penitenciario, sino que ya es diferente. Entonces las ciudades judiciales ya tienen los juzgados no necesariamente pegaditos ahí. Entonces, pues implica riesgo, una logística, un cercioramiento y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues me llamó mucho la atención que yo veía mis sentencias, me decían, es la primera vez que veo un juez. Yo así como que, ¿en serio? Me tocó ese tránsito, reitero, no es que ahorita, yo creo que ya es poco común, ya no me imagino a alguien, porque los jueces pues tienen que seguir, los jueces de ejecución, tenemos que seguir, uno, el tema del internamiento, en donde entra la autoridad penitenciaria como parte, porque eso lo dice la ley, desde luego, en el 121 nos dice quiénes son las partes procesales, entre el Ministerio Público, y desde luego, pero yo les comentaba la anécdota, me dice mi encargado de sala, jueza, ¿usted sí va a permitir que entren los asesores? Yo sí, no entendí la pregunta. Pues evidentemente, claro que entren los asesores, porque la víctima tiene derechos. Y yo entiendo que los ministerios públicos tienen contacto con la víctima, es lógico, es natural. Casi es como una afirmación dogmática, claro, se comunican con la víctima. Pero pues a veces
Ya la práctica es un poco diferente, o igual y se comunica, pero a veces no queda muy claro cómo se debe de realizar esto. Y entonces, pues, llegan con los asesores victimales que por constitución deben tener las víctimas. Y al principio del sistema sí hubo mucho problema, ¿eh? No había muchos asesores. No sé cómo anden ahorita, yo ya me quité de esa materia, estoy en la otra apasionante materia administrativa y de combate a la corrupción. Y pues bueno, ya no estoy muy enterada en este momento en tiempo real, ¿verdad? Y ya no me meto mucho a preguntar porque se puede ver mal. No, no es correcto, ya estoy en otra jurisdicción y ya sería invadir competencias, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que han cambiado mucho las reglas, que me parece que en la Ley Nacional de Ejecución Penal tenemos todo lo necesario y lo suficiente para que este acceso a la justicia, que es como partió mi charla el día de hoy, que tomemos 3 aspectos esenciales, se cumpla. Yo creo que pues lamentablemente por la forma en que estaba operando el sistema penal anteriormente, era poco probable. Aparte que sabemos que en materia de procuración está altamente saturado, ni porque tenemos estos canales de despresurización. Cuando yo veo las cifras, que a veces sigo las cifras, me quedo muy sorprendida porque si así con lo que se trabaja están altamente saturados, pues imagínate cómo están, ¿no? Entonces yo creo que por eso entraron todo este tema de los MASC, de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, también en materia penal, porque tienen una ley específica, una ley nacional, para que la reparación del daño, que eso es lo que muchas veces a la sociedad, a nuestro justiciable le interesa. Por eso refería cuando yo vi llegar, que llegaban con sus radiografías y me las querían mostrar. Es que yo solo se les quiero enseñar para que vean que sí tengo fractura y que dejó secuelas y que ya no puedo cargar y que mi trabajo de antaño era este y ya no pude seguir y además por las incapacidades y muchas otras cosas, ¿no? Ya digamos que esto es un aspecto mucho más práctico. Voy a cerrar porque no sé cuánto tiempo lleve. A mí sí me dejan hablar yo. Adelante, magistrado. Pero voy a referir un poquito el tema de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, porque aquí es análogo al amparo, no es amparo, no, tampoco, pero la justicia administrativa, y miren, no es porque yo esté en esta cancha ahorita, pero a mí me parece toral, trascendental, bueno, me parece lo máximo, perdón, ahí sí voy a hablar con sesgo. Me gustan mucho las materias, pero como ya vieron, pero hay una particularidad. Las autoridades demandadas y cualquier autoridad relacionada en el proceso contencioso administrativo, aquí pues me aboqué a la Ley Federal del Procedimiento por una razón, porque pues es, digamos, la federal y es la que todo el mundo puede conocer. Y aparte, muchas de la legislación, si no decir todas, siempre nos guiamos, digamos, como un parámetro, claro, reconociendo que en cada entidad, hasta este momento, tenemos un diseño federal en el cual cada entidad tiene su ley especial. En el caso de Quintana Roo, pues traigo un código de justicia administrativa, cosa un poquito rara porque muchas entidades tienen su ley del procedimiento administrativo, su ley de justicia administrativa, etcétera, como que está dividida. Bueno, aquí no, aquí está integral. Pero se basa mucho, muchas de sus reglas, hemos hecho el comparativo los magistrados y prácticamente sigue las reglas de la ley federal, entonces pues voy a platicar un poco de ese tema, pero sabemos que la finalidad en el contencioso administrativo es que se declare la nulidad, eso es lo que generalmente viene a solicitar nuestro justiciable. Ya sea una nulidad lisa y llana, ya sea una nulidad para efectos, el tema de la anulabilidad, nulidad y anulabilidad, que ahorita no me voy a meter a la parte así dogmática y eso, ¿no? Pero que nos implica ciertas situaciones. Nos implica que cuando declaramos como tribunales de justicia administrativa la nulidad del acto de la autoridad, pues si es lisa y llana, en realidad ya no requiere otro acto como tal. Pero recordemos que la actividad administrativa de suyo también lleva muchas situaciones. Vamos a pensar algo muy tradicional y un poco para hacerle promoción a nosotros los tribunales locales, que estamos en un punto de crecimiento a nivel nacional.
creo que estamos cobrando mucha mayor importancia, sobre todo por el tema ese espectacular del combate a la corrupción, donde también estamos hechos todo un lío, hasta nuestro hermano mayor, el federal, ¿verdad? Porque tiene su sala especializada y ahí la dinámica de ejecución de sentencia es otra, pero y de hecho pues apenas se va a explorar. Yo creo que ya hay sentencias en este momento que ya hemos dictado los tribunales de justicia administrativa en ley general de responsabilidades o la local para quienes los tengan. Mitad del país tiene ley local, mitad del país nos quedamos con ley general, el caso Quintana Roo en particular. Pero pues nuestra ejecución va a partir, por ejemplo, de ciertas inscripciones que se tienen que hacer en registros nacionales para el tema de responsabilidades administrativas. Ya ves que cuando vas a buscar trabajo a gobierno te piden, así como te piden la de no antecedentes penales para los que quieran trabajar en gobierno, te van a pedir una de no inhabilitación a través de las contralorías, la función pública, a quien le competa en el modelo estatal correspondiente. Pero me voy a lo tradicional, me voy al procedimiento contencioso administrativo. Nosotros sí quiero rescatar, hablo por la experiencia local, Quintana Roo, porque entre magistrados generalmente nos llevamos muy bien. Yo supe que estuvo aquí el magistrado Gándara, ya estuvo la magistrada Liz, compañeros y amigos queridos a los que les envío un saludo, por cierto. Y entonces de repente compartimos experiencia. Oye, ¿cómo le estás haciendo? ¿Tus autoridades están cumpliendo las sentencias? Yo, lo que a mí me ha tocado, no puedo hablar por todos, a nosotros en Quintana Roo hasta ahora sí han cumplido nuestras autoridades hasta ahorita. Ha habido poca necesidad del procedimiento del incidente de queja, que además se abre oficiosamente, para el cumplimiento. Si quisiera yo establecer un comparativo, un parangón, es un poquito como amparo, pero guardada la proporción, ¿eh? No dije que era amparo, por favor, para que no se malentienda, porque de ninguna manera, pero es algo equiparable hasta en algunos de sus rasgos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, cuando declaramos la nulidad lisa y llana, muchas veces si pienso en una multa de tres, vamos a hablar de multas, algo así muy sencillo, para enamorarlos más a lo administrativo. Vamos a pensar en lo que cualquier ciudadano que utilice un vehículo automotor le puede ocurrir, o sea, tu multa de tránsito, ¿no? Que es algo muy común, en Ciudad de México ya sé que hay fotomultas que ya van y vienen y no sé cómo anden, pero van y vienen, ¿no? Yo sé que hay. Y bueno, pues es una situación en donde pagas tu multa, porque además en algunas entidades te inmovilizan el vehículo, te quitan la placa, ¿no? Así yo he sabido, ¿no? La licencia de conducir. Y bueno, pues se dan estas pequeñas situaciones. No lo digo porque sean mínimas, me refiero a que son situaciones que se dan en este tipo de asuntos. Cuando dictas la sentencia, pues vas a ordenar el reconocimiento del derecho público subjetivo. Esto es, si anulaste la multa, pues ya la dejas sin efectos, ¿no? Pero tiene una implicación también. ¿Cuál es la implicación? Pues que te devuelvan el dinero, ¿no creen? Y también una buena noticia. Bueno, buena en parte. Te van a tener que devolver ese dinero conforme al código fiscal, así como cuando te cobran multas y recargos, ya sabes. Bueno, existe lo análogo, pero ahora a la inversa. Ahora ocurre a la inversa. Con sus actualizaciones le decimos los administrativistas. Entonces me ha tocado, ya ahora sí les cuento un poco la anécdota, porque reitero, hasta ahora, bueno, Tribunal de Quintana Roo tiene poco de nacidos, acabamos de cumplir así nuestros 3 años, o sea, somos unos bebés todavía. Sí había justicia contenciosa administrativa, también lo voy a aclarar, desde el 2003, pero bueno, yo ahorita hablo por el tema de este nuevo tribunal, como todo el país, por la reforma del 2015, se tuvieron que generar los tribunales ya con un modelo único casi en todos los casos, casi. Hay 2 o 3 entidades que todavía tienen en el Poder Judicial sus contenciosos, pero son muy poquitos. La mayoría se fue por el tema de la responsabilidad de servidores, entonces se tuvo que generar. Y entonces, pues yo lo que hago es que dicto mi sentencia, si no hay impugnación, si mi autoridad no se fue al recurso de revisión, o en un momento dado se declara improcedente este recurso, pues no le queda otra a la autoridad que paga, devolver. Y entonces, en el caso, ahorita hablo de Quintana Roo, pero evidentemente los plazos que las leyes manejan,
En el caso de nosotros son 4 meses que dice la ley, que tienen como plazo para cumplir. Le das ese plazo a la autoridad. Y esto también para nuestras autoridades, en el caso que haya alguna viendo el programa, cuando dice dentro de los 4 meses, es dentro de los 4 meses, porque luego se nos ha generado un poco el malentendido que esperan al 4.º mes y casi, ya la tengo que cumplir nomás, y lo requieres que cumplan. Porque obviamente tu justiciable viene y te dice, ya quiero ejecutar la sentencia. Aquí en Quintana Roo tuvimos un precedente muy interesante porque vino un justiciable a exigir el cumplimiento. Y entonces, todavía no pasaban los 4 meses, pero ya quería el cumplimiento. Se dijo, no, pues espérate a que tengan los 4 meses. Justicia Federal dijo, no. Si te lo está pidiendo dentro del plazo, ya empieza tu etapa de ejecución. Para los tribunales de justicia administrativa, porque ustedes lo saben, es que los tribunales vemos de todo un poco, ¿eh? En el administrativo es un mundo. Yo a veces aquí a los compañeros de la sala les digo, nada, tenemos nuestra área penal que es la respos de servidores. No es que sea penal, no, nunca dije que fue penal, lo aclaro, nada más que es como nuestro análogo, sancionador. El civil ahora con la responsabilidad patrimonial, ¿no? Fiscal, ambiental y bueno. Y el laboral sí, también lo tenemos. ¿En qué parte? En el tema de los policías. Acuérdense que en el tema de la separación de elementos de seguridad pública y fiscalías, le compete a los tribunales de justicia administrativa. Entonces, es como nuestra cuasi área laboral en donde tienes que hacer la liquidación, el pago de las prestaciones, las actualizaciones y todo esto, ¿no? Entonces, en el tema de ejecución, pues se le requiere a la autoridad. Y claro, dependiendo de cada conflicto que hayamos tenido, porque ya lo vieron que son muy diversos. Tiene que haber una restitución al particular cuando la autoridad haya llevado, no tenga la razón, cuando haya llevado mal su procedimiento de manera interna, a veces no fundan bien su competencia, que generalmente en administrativo es mucho de forma lo que yo he visto hasta hoy, ¿no? El principio de legalidad, por eso somos tribunales de legalidad, aunque pues en los tribunales de justicia administrativa ahorita tenemos temas muy trascendentes como el derecho al agua, por ejemplo, ¿no? Los derechos a la salud. Ahora con pandemia los magistrados andábamos un poco acelerados y como somos un poco inquietos en esta materia, me acuerdo que nos reuníamos así como ahorita, pero pues se cerró todo y teníamos que ponernos a estudiar más cada día, ¿no? Entonces hubo muchos temas también inherentes a COVID, clausuras, restricciones al tránsito. Evidentemente fue Justicia Federal quien tomó más el tema, que yo creo que fue donde se trabajó mucho por concesión de paro en materia administrativa, pero también nos involucraron a los tribunales de justicia administrativa. Entonces, a la luz de lo que yo les puedo comentar, es que, bueno, pues como lo dice el artículo 57, cuando hay una condena, la sentencia debe establecer la forma y plazos en que la autoridad deberá cumplir. Evidentemente, cuando se hace válido la impugnación, acuérdense que el amparo le corresponde al particular y el recurso de revisión, que son casos muy excepcionales, que se van al propio tribunal, pues se suspende el efecto de la sentencia hasta que se determine en manera definitiva, porque también vamos a tener que trabajar para la ejecución con un esquema de cosa juzgada. Entonces, bueno, en términos generales, porque yo quise abordarlo de manera muy integral para que supiéramos en términos globales, que en realidad la eficacia del sistema de justicia pues se da cuando se pueden cumplir sus sentencias, sea cual sea la materia, y todas son importantes. Para las personas que están en un conflicto jurídico, todo es importante. Evidentemente hay asuntos pues, de grados de complejidad en todas las materias muy fuertes, pero pues de cualquier manera, pues la justicia como tal en ese 17 no distingue. Entonces, pues para las personas que van a juicio es importante. Yo he visto asuntos donde cuantías, me han tocado en administrativo, cuantías de 657 pesos, algo así, por gastos de ejecución que el particular no está de acuerdo en pagar. Y llegan con una demanda de ese monto. Y yo me pregunto, bueno, pues si ese particular
considera que es importante, para él debe ser muy importante, yo no sé su estatus económico, pero para que pueda accionar por 657 pesos, para él es muy importante y se tiene que impartir justicia y evidentemente se le dice a nuestra autoridad, en caso que en materia administrativa se declare la nulidad del acto, pues devuélvele sus 657 pesos con el monto. Bueno, pues es todo lo que podría abordar por ahora de manera general y quedo a su disposición en las preguntas. Platicaba magistrada, del magistrado Gándara y Liz Muñoz. Desde aquí también les envío un gran saludo, son amigos de nosotros. El Tribunal de Justicia Administrativa ya había tocado ese tema. Se me hace un tema a mí igual muy interesante, magistrada. Es una forma de poner orden. Hablaba, por ejemplo, de las fotomultas o las multas. Ahora sí, devuélveme mi dinero, ¿no? Inclusive, no nomás eso, la luz muy cara. ¿Por qué tan cara? Devuélveme lo que te pagué de más. Sí, y yo algo que ha habido un cierto debate, incluso las propuestas de reforma de ley que han surgido, porque pues el sistema en el tema de combate a la corrupción data del 2015, no en el sentido de que empezó ahí, no, pero lo que es el actual sistema nacional anticorrupción habla de un tema de prevención y entonces he visto que hay quien dice, bueno, el tema del sancionador, del derecho disciplinario, no debería estar en tribunales, pero yo he descubierto algo que, bueno, es una posición muy personal y claro, tal vez me amerita un poco más de madurarla, pero el tema del control que realizan los tribunales de justicia administrativa a mí me parece como vital para prevenir la corrupción. Vital porque no solamente es por estas vías que ahora tienen los particulares, a mí me gustaría mucho que dentro del ámbito de la administración pública y de los poderes empezáramos a reconstruir muchas cosas, ¿no? En sentido positivo. Sabemos que hay un dolor social en cuanto a que si hablamos del tema corrupción, si no fuera porque ahorita está el COVID, seguridad y corrupción son los dos temas más álgidos, ¿no? En donde las instituciones se encuentran a prueba. Pero yo creo que la labor que hacen los contenciosos administrativos al momento de que analizan la actuación de las autoridades es muy importante, muy importante. Entonces, yo creo que las autoridades tenemos todas, sin excepción, y esto incluye poderes, en lo personal así lo veo, ¿no? Ahorita nosotros los tribunales de justicia administrativa, la mayoría somos OCAS, órganos constitucionales autónomos, la gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría tenemos esa situación. Ya ha habido ciertos debates también que yo sé que están por allá en el aire, pero yo creo que nosotros tenemos que empezar a promover esta cuestión de la legalidad, porque hemos hablado mucho tiempo del Estado de Derecho, de la ley, contra la ley nada, nadie por arriba de la ley, nada que se viole la ley, pero ya en la praxis, ya en lo que es la materia administrativa, porque esa desde antes de nacer y después de morir nos acompaña, como el derecho civil, ¿no? Ya ve que cuando estudiamos derecho civil y también derecho nos dicen, no, es que el derecho es antes de nacer y después de morir. Pero el acto administrativo está antes de nacer y después de morir, literalmente. Y entonces eso implica que reconstruyamos mucho de este tejido de actuación. Porque a veces no es tanto quizá con dolo por parte de las autoridades. Yo considero que hay casos muy lamentables porque los hay, lo sabemos, pero no creo que la operatividad de los sistemas sea como tal con una mala fe, pero sí desgraciadamente mucho por un desconocimiento, en eso sí. De hecho, precisamente creo que por eso la justicia constitucional está muy saturada. Digo, yo agradezco toda la vida, y perdón, lo voy a decir con todas sus letras porque luego lo subo a mi face y yo me apasiono, me gusta mi materia. Pero pues como dijo José María Morelos, ¿verdad? Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja del arbitrario. Entonces, en el tema de nuestras autoridades, yo creo que es muy importante empezarlas también a acompañar. Esos ámbitos municipales, por ejemplo, a veces hay muchas insuficiencias, pero creo que necesitamos empezar a poner orden todos, incluyéndonos desde el punto de vista de los ciudadanos. Yo he visto, por ejemplo, voy a hablar en lo que he visto ahorita, y lo digo con un sentido de investigadora del derecho, porque yo llegué a todo esto solo por andar investigando. O sea, yo soy una persona un poco curiosa, entonces, en eso de que soy curiosa, ando por acá, no ando por allá.
Y realmente por curiosidad, pero una curiosidad sana, me refiero a un ámbito del estudio del derecho. Y yo sí creo que pues hay que meter orden, hay que meter mucho orden. También la ciudadanía tiene mucho que hacer. Tenemos mucho que creernos este ámbito del derecho. Entonces, hablando de las multas de tránsito, yo he visto que la mayoría tienen razón de fondo, pero lo que no se puede o no se hace correctamente es, por ejemplo, la razón de forma. Y lo veo porque, por ejemplo, los agentes de tránsito, yo entiendo que están siendo capacitados, yo entiendo muchas cosas, pero a veces hay necesidad de que nosotros los operadores jurídicos seamos un poco más sencillos, mucho más claros y que abonemos entre todos. Porque a veces decimos, me volé el alto y como no me lo aprobaron, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a estos esquemas? La tecnología nos va a servir de mucho. Yo creo que la tecnología, que ahorita ha habido también muchas cuestiones, creo que aquí incluso ya han abordado esos temas, yo lo he visto, van a ayudar a que vayamos más rápido, pero es una labor de todos y de todas, o sea, en donde estemos, ¿eh? A todos nos afecta el que no nos pongamos en orden, en todas las cosas, ¿eh? En asumir responsabilidades. La sociedad debemos de trabajar juntas. Yo, como cuando me vine a Quintana Roo, tenía unos primos, y me decían, no, eres idealista. Decía, no, es que las autoridades, como litigué 8 años, pues ya sabes, ¿no? Tu idea de que no, pues, alegres un poco. Pero me decía alguien, mira, esto es como unas 2 ruedas, o sea, está el servidor público, pero también está aquí el particular. Entonces, en nuestras áreas, en todas, pues tenemos que, es un poco como ahora como los papás. Ya ves que el binomio de la educación, pues sí son los niños y los educandos, pero está ahí el papá y la mamá y está el maestro. Y no puede uno solito, tú no puedes decir que el maestro eduque a tu hijo y él le encarga todo. Él con eso te soluciona la vida. Tampoco el maestro puede decir, no, pues es que la educación es desde casa y yo aquí solo vengo a enseñar a sumar y a restar. Y así simultáneamente muchas cosas. Todos debemos aportar y colaborar y poner mucha buena fe, porque ya nos estamos complicando la vida. Pero bueno, no era un tema de ética, ¿no? Era un tema Está interesante, magistrada. También, mire, ya el tiempo ya lo tenemos muy corto y quisiera hacerle unas preguntas que nos mandan nuestros seguidores, agradecerles también. Esas preguntas son para usted, doctora. Graciela Saki le pregunta, doctora, en su experiencia, ¿en qué materia considera que es más difícil ejecutar una sentencia definitiva? Yo sinceramente en donde lo he visto más complicado es en las materias civil, familiar y mercantil. Y laboral. Laboral, sí, de laboral, la verdad es que sí te puedo decir que el laboral, en lo tradicional, Ave María. Claro, entiendo que muchos mecanismos para procesales, porque también no generalizaría, pero ya en un bloque, sí considero que es complicado. Y sí entiendo que en las materias de orden público, como las clasifican a veces, que no es porque todas son de orden público, pero me refiero el tema es que, por ejemplo, en materia penal, que hablábamos de nuestra víctima, nuestras víctimas en materia penal en sistema tradicional son las grandes olvidadas, siguen siendo las grandes olvidadas, perdón que lo diga así, pero porque necesitamos seguir implementando y difundir un poco más y colaborar un poco más. Pero tienen vicisitudes. Yo la verdad es que he trabajado hasta ahorita todas estas materias, hablo por ellas porque las he trabajado desde uno u otro lado, materialmente, no solo en el estudio, sino que materialmente y sí un poco por el tema de los embargos, de lo que es la ejecución, del peregrinaje. Es donde como que es muy, por lo mismo que son de materias de derecho privado, entre comillas, a veces se complica mucho, ¿no? Pero en todas hay dificultad y en todas también hay oportunidad. También depende mucho de quienes estén litigando. Adrián Reyes Moreno le pregunta, doctora, en una sentencia condenatoria con pena de 1 año y con el beneficio del sustitutivo de esta por 60 días de salario mínimo, para efecto de dar cumplimiento al sustitutivo de la pena ante el juez de ejecución de penas, se tiene que pagar la reparación del daño, la cual no ha sido cuantificada ya que el Tribunal de Enjuiciamiento condenó a dicha sanción, pero no determinó su monto, o puede dar cumplimiento, y como existe garantía económica como medida cautelar, esta garantía garantiza dicha reparación del daño.
No, recordemos que cuando ya estás en el, bueno, ahorita lo explico un poco mejor. Tocó un punto muy neurálgico, que era el pan nuestro de cada día ya, porque sobre todo en estos delitos culposos, en donde son penas menores, a veces no se cuantifica. Y entonces me parecía, yo decía, bueno, si tú tienes interés, si me tocó sentenciar, no supe ya si en amparo o algún tema subsecuente, porque pues a veces hay que explorar. Sobre todo que eran de nuevo sistema y no teníamos ley nacional. Entonces, ¿cómo va a operar la garantía? La garantía siempre tiene que ser sobre un quantum ya determinado, porque si no, ¿cómo vas a saber qué es lo que estás garantizando? Y me tocó ya por praxis, ahí sí les comento ya como jueza de ejecución, el que me tocó no pocas veces en donde me alegaba algún defensor. Es que quiere la libertad, ya no, incluso que no pise la prisión, pero en esencia a veces no quieren pagar la reparación. Entonces decía, bueno, ¿qué te impide promover tú el incidente de reparación del daño? Porque quien tiene interés en este caso eres más tú. Entiendo que cuando son penas muy amplias, muy largas, incluso pierden la moral en este caso los sentenciados, y lo que menos piensan que van a hacer es reparar el daño hasta que van viendo que avanza el tiempo para el beneficio, y entonces es cuando se preocupan. Y ahí meten en dilema al juez. Claro, estoy hablando del viejo sistema, porque entiendo que a partir de la instalación de la ley y del acusatorio adversarial, como el juez de ejecución, inmediatamente después de que el juez penal dicte, ya es firme la sentencia, ya entra en acción, a los 3 días cita a las partes y va a hacer su lectura de derechos al sentenciado y el tema de esquema de derechos humanos, también a la víctima, y le va a establecer el que tiene derecho a la reparación, y se lo va a explicar, y también va a estar la Dirección de Penas, en este caso, el Ministerio Público, porque son garantes también de derechos humanos. Entonces, yo supongo, quiero creer que como está diseñado, pues no debería haber este contratiempo, pero que en la praxis sí se da. Yo tuve un asunto así, en donde el abogado me decía exactamente esa pregunta, y yo le decía en audiencia, no puedo validarte una garantía si no tengo establecido un quantum, pero es que no ha promovido la víctima. Y a ti como sentenciado, ¿qué te interesa? Tú también tienes interés, porque acuérdense, miren, yo un poco, yo a veces he dicho, y perdón por lo que voy a decir, porque a veces sí me han criticado mucho en la academia, mis amigos, sobre todo, es que yo tengo muchos amigos y amigas, yo me quedando como jonjolí de todos los moles. Para ser jurista hay que ser civilista. Y entonces, lo digo por lo siguiente, porque acuérdense que como entran las reglas, y penal también utilizamos elementos normativos, la obligación de pago, acuérdate, una sentencia en donde te condenan una reparación del daño, ¿de qué tipo de sentencia estamos hablando? Pues un quantum, como tal, una obligación, en la teoría de las obligaciones. ¿Y cómo agoto la obligación? Pues pagando. Entonces a ti también te puede interesar, y claro, le van a correr traslado a tu víctima. Y si ella no aporta o no controvierte, pues no puedes estar, porque no puedes someter a una parte a que sufra el perjuicio de otra, ¿sí me explico? No importando que estemos en derecho penal. Entonces, bueno, yo hasta ahí me quedé, porque sí me aventé una así de que audiencia y no se ponían de acuerdo. Y yo, pues obviamente como juez tú no los vas a asesorar. Pero sí un poquito ya, sobre todo cuando inició sistema había muchas dudas, muchos operadores no sabían cómo, porque a veces, por ejemplo, a mi Defensoría Pública en el tema del viejo sistema, en cuanto se requería el tema de la reparación del daño, no señoría, no puede pagar, mi representado no puede pagar, así como de cajón, porque está privado o privada de la libertad. Magistrada, van a quedar algunas preguntas pendientes. ¿Se las puedo hacer llegar para contestárselas a nuestros seguidores? Con todo gusto nos comprometemos a contestarlas, salvo que sean así, por si cae, salvo asesor, eso no, no es cierto. No, en la que yo siempre lo aclaro cuando doy una conferencia porque la toga también impone obligaciones. De algunos casos así, porque el otro día estaba y me estaban preguntando temas así ya muy peculiares y concretos. Y yo, no, calma, hay cosas que yo no puedo pronunciarme, pero
pero no es que sí es un tema inherente a la función, pero sí se los voy a aclarar porque no me parece dejar sin contestar algo. ¿Van a quedar en la página de la revista, en la plataforma? Si gusta, podemos contestarlas desde ahí o gusta que yo se las envíe. Sí, con mucho gusto. Si me hace favor de enviarlas, las voy a buscar en la plataforma desde luego, pero si me las envían mucho mejor para que las contestemos. Yo creo que vamos a hacer la parte 2, magistrada, porque quedaron muchas cosas, el tema que todavía falta mucho que abordar, ¿eh? Sí, yo le agradezco. Es que fue un poquito así de enamora, porque esta etapa a veces la olvidamos mucho. Yo siento que se olvida, pero es muy muchísimo gusto y ya pues ir tocando materia por materia, porque la idea es que pues abre para mucho cuál es la ejecución en materia mercantil, cómo se da en materia administrativa, cómo se da en materia penal, o sea, da para todas las materias, honestamente. Y tiene algunos comentarios. Mire, Gustavo Leal dice: buenas tardes, excelente exposición, gracias por compartir sus vastos conocimientos y un fuerte abrazo. Divertida García dice: excelente, muchas gracias. Rodolfo Aguilar: gracias por compartir sus conocimientos, y le envía saludos William Marcial. Luis Hernández le envía saludos. Juan Aguilar desde Valle de Bravo. Graciela desde Oaxaca. Isabel desde Tlaxcala. María Noemí Hernández Rodríguez le envía saludos. Magistrada, yo sí la voy a volver a invitar. Yo la voy a volver a invitar porque sí necesitamos, esto tiene para mucho. Y yo creo que escucho sus conocimientos y pues hay que invítenos a tener esos conocimientos con nosotros, magistrada. No, yo le agradezco mucho y justamente algo que yo creo que en el tema de justicia abierta, que a mí me ha agradado mucho porque antaño como que los jueces eran muy reticentes, ¿no? Incluso a veces ni aparecían en foros públicos y ahora con justicia abierta se está transparentando mucho la labor, ¿no? Entonces, aquí yo he visto que es muy plural su espacio porque ya tengo rato oyéndolos, la verdad es que me gusta escuchar varias y nos abre muchas opciones, ¿no? Pero tenemos que escuchar, los jueces tenemos que ser mucho más sensibles y justamente por estos temas se ha aperturado mucho, ¿no? Creo que están cambiando favorablemente cosas, tal vez falta todavía avanzar, pero en muchas estamos cambiando. Entonces, pues ahora pues nuestras audiencias, por ejemplo, son públicas. Y yo en mi código tengo la obligación de participar, fíjese qué maravilla. Mi código me dice que una de mis obligaciones de magistrada es compartir, incluso la evaluación de magistrados en su desempeño implica, para cuando ya van a ratificación o eso, el que participen en cursos, porque es como una obligación que tenemos ya, pero ya lo ven. Bueno, creo que los que nos dedicamos a docencia en realidad somos los más, así luego me regañan mi gente, porque mi equipo es muy valioso, que yo le agradezco a todo el equipo de trabajo de la cuarta sala y algunos más del tribunal, que siempre participan, ¿no? Entonces, ay, doctora, usted otra vez. Pero muy padre, ¿no? Porque tenemos una obligación, queremos construir un mejor país, pues tenemos que ser más abiertos y más sensibles y también soportar la crítica, ¿no? Porque pues también cometemos errores como cualquier ser humano, pero estamos cambiando esta fase. Entonces, pues yo encantadísima, la verdad, si quiere de fiscal o materia administrativa, pues yo qué le digo, que ahorita es mi momento, ¿no? Estoy en esa. Claro. Pues doctora. No, definitivamente encantadísima. Encantadísima. Yo le agradezco mucho, doctora, muchísimas gracias. Le voy a estar llamando más tardecito para ponernos en contacto y vamos a seguir avanzando. Yo le agradezco a la doctora Mónica Valencia Díaz, es doctora en Derecho Penal, magistrada titular de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Maestra, le mando un fuerte abrazo, doctora, le mando un fuerte abrazo y en un rato me pongo en contacto con usted. Claro que sí, un gusto y gracias por la invitación. Un abrazo. Hasta la próxima, gracias.